una de las preguntas era con respecto a la 2, en donde yo no estaba segura si había que, digamos, solo hablar hasta el siglo XVI o, digamos, seguir hasta el tema del imperialismo. ¿Era necesario hasta ahí o...? Está planteado solamente para uno de los periodos. Es decir, usted en la pregunta, el trabajo tiene que analizar lo histórico, político, social, de ese periodo. Perfecto. Y después la otra que quería preguntar era si en la 1, con respecto al tema de la sociología, si era necesario explicar, digamos, cómo se llegó a la idea de sociología o solamente explicar, digamos, lo que pedía la pregunta, que era los 4 procesos, y el proceso de desnaturalización y demás. Y ahí justamente estaba preguntando otra compañera, que vamos a ver, que la vuelva a hacer la pregunta, ¿qué es la sociología? Tomando siempre el texto de Bauman. Y la otra pregunta es de las 4 propiedades, digamos, las 4 características, trabajar solamente la de familiarización o de naturalización. Creo que era Marianela, no sé quién había preguntado antes esto. Sí, Marianela, profe. ¿Y cómo se llegó a la idea de sociología? Entonces, ¿no, profe? ¿Eso no? ¿Cómo se llega a la sociología? No. Eso no. Tiene que aparecer el concepto de lo que es la sociología, incluso tienen elementos como para diferenciarla de las otras ciencias. Eso lo pueden abordar, la diferenciación con respecto a las otras ciencias es interesante, ¿no? Dale, gracias, profe. Y vos, Marianela, habías preguntado... Sí, había preguntado a qué se refería la pregunta de cómo aplicar, o sea, cómo aplica la desnaturalización en el pensamiento sociológico. Sí. No entiendo a qué se refiere. Ver qué sucede, es decir, cómo de las 4 propiedades, ¿se acuerdan que era la del discurso responsable, el tamaño del campo, la percepción de la realidad y la desfamiliarización, la desnaturalización? Ver cómo actúa, es decir, cómo favorece esa desnaturalización para crear un pensamiento sociológico. Es decir, para convertir en ciencia algo que en el sentido común estamos familiarizando. Bueno. ¿Se entiende? No entiendo la pregunta. Está bien. Es decir, cómo actúa, cómo se procesa esa desfamiliarización para lograr el pensamiento sociológico, que sería el aspecto científico, ¿no? A diferencia del sentido común. En la clase se habló bastante de eso. Lo dimos varios ejemplos. ¿Se puede ejemplificar? Totalmente, sí. No tomar los mismos ejemplos que hemos dado en la clase, ¿no es cierto? Pero generalmente nosotros cuando ustedes pueden ejemplificar, observamos que hay realmente una conceptualización, favorable o no, porque a veces se equivocan en el tipo de ejemplo. Sobre todo cuando a veces nos pasó el cuatrimestre pasado y muchos tomaban ejemplos de las ciencias duras, por decirlo así. Entonces era muy difícil diferenciarlos, ¿no? Entonces pueden tomar un ejemplo, está perfecto. Siempre sostenemos que en cualquiera, creo que en cualquier materia, en la medida que podemos dar un ejemplo, el ejemplo se comprueba realmente la conceptualización, la apropiación del concepto. Gracias, ok. Bien. ¿Pudieron leer los textos?
Sí. Bueno, ¿les resultaron, alguno tuvo dificultades para comprenderlo? Ahora vamos a empezar con el tema de la globalización, con el texto de Giddens, que quizás lo han podido leer también. Es importante para abordar este texto que pensemos que fue escrito en 1999. Digo esto porque incluso charlábamos con ustedes que ustedes han nacido, cuando hablábamos de lo que era algo tecnológico, algo nuevo, ustedes han nacido, muchos de ustedes, ya en la era de la globalización, ¿no? Y entender cuál es el planteo, porque por ahí leemos Giddens y hoy todo esto que está planteando Giddens está sumamente desarrollado, ¿no? Porque él lo plantea desde lo que es que provoca la globalización, justamente dice que son varios procesos que tienen que ver con la tecnología, con la comunicación. Incluso es interesante cómo da los ejemplos de la cantidad de gente que se podía comunicar a través de las distintas formas que se fueron dando en la historia, ¿no? Y hoy lo vemos, es decir, lo que es el tema de la comunicación es mucho mayor a la que era en el 99, ¿no? Con todo el tema de la Internet. Entonces, cómo esta cuestión de la comunicación, de las tecnologías de la comunicación, dieron lugar a cambios que no fueron solamente económicos. Por eso, en el caso de la globalización, primeramente se veía solamente desde el punto de vista económico, ¿no? De cómo los mercados se manejaban. Incluso se decía, si una mariposa, había un dicho en esa época, aleteaba en Japón, se sentía en Estados Unidos el efecto de ese viento, por decirlo, el aire que provocaba el aleteo de una mariposa. Y bueno, y lo que importante que plantea Giddens es justamente que no es solamente económico, sino que también se da estos cambios en lo social, en lo cultural, que no es solamente una cuestión económica. Eso es lo importante, por eso el otro día comentábamos que no sabemos después de esta situación de este año, con todo el tema de la pandemia, si va a haber un cambio también en las formas de relacionarnos, ¿no? Esto es lo que hace. Y bueno, vamos a ver que en ese momento Giddens plantea dos miradas, dos visiones, ¿no? De dos grupos, de dos movimientos, que son los radicales y los escépticos. Es decir, los escépticos que no creían que realmente fuera tan importante en lo económico, y los radicales que sí decían. Entonces, de alguna manera, Giddens va a adherir a los radicales, ¿entiende? Pero agrega, y esto es importante que lo veamos, cómo hay otros cambios que no son solamente los económicos. Que es, Carlos, vos que querés, ¿hiciste el TESA? Sí, afectó en todos los sentidos, ¿no? Incluso es interesante ver algunas cuestiones que plantea Giddens, como cuando habla, por ejemplo, de las instituciones caparazón, de la canonización inversa, ¿no? Que ahora lo vamos a ir charlando. Instituciones caparazón como, por ejemplo, la familia, la escuela, cambiaron a raíz de la globalización. Entonces él habla de instituciones que mantienen la forma externa, pero realmente han cambiado. Pensemos en las familias disfuncionales, en las familias de matrimonios igualitarios. Entonces, entender que ha habido muchos cambios en eso. La escuela, hoy nos encontramos con un cambio mucho mayor. Entonces, ¿qué provoca toda esta globalización y todo este tema de las clases virtuales, ¿no es cierto? Cómo está cambiando y hay que repensar la escuela como institución, ¿no? La escuela nos referimos a todos los ámbitos académicos, cómo hoy tenemos que darles otro sentido y buscar otras cuestiones que la caracterizan.
pero provocó esto, es decir, la globalización, lo que está hablando. Con la colonización inversa, él da el ejemplo de las novelas brasileras, por ejemplo, cómo aquellos países que habían sido colonizados por, en este caso, portugueses, se produce justamente al revés, ¿no es cierto? Que se apropian de, o se extiende, y insisto en esto, en la fecha que él lo estaba planteando. Si nos ponemos a mirar hoy, todos los cambios, fíjense, que se han producido y la forma de cómo hay conectividad y cómo podemos estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Este concepto de globalización también se da cuando el proletariado necesita emigrar a las grandes ciudades para poder obtener el trabajo, o eso ya es después, como concepto de globalización. Es interesante lo que estás planteando, Gabriel, porque justamente el acceso, es decir, pensémoslo que hay cuestiones regionales, eso después lo van a ver en los dos textos, en el de Bauman y en el del coreano, que van a hablar de esta cuestión que hace a lo local, ¿no? A la localidad. Es decir, cómo hay distintos movimientos, por distintos tipos de acceso, de conexión y demás, pero hay lugares que quedan relegados, ¿no? Podemos pensarlo. Ahí están pidiendo que apaguen, no sé quién, hay un micrófono abierto, hay un ruido que está sintiendo. ¿Alguien está escuchando radio o no sé? Ya no se siente más. Me encargué de ese micrófono. Bien. Bueno, ya estamos todos, hoy somos 150 y pico, ahí sigue llegando gente. 55. Bien. Esta cuestión estaba en física y vienen, o estaban en química o salen para otra materia. Fíjense que es una cosa muy, muy particular que nos hace ver la globalización desde otro lugar, ¿no? Sí. Pero todo es posible, estando en un lugar, poder hacer cosas que antes hubiesen sido imposibles hacerlas desde otro lugar. Ahora el medio de comunicación, yo creo que lo más importante es poder el comunicar. Ya cuando comunicas pueden mandar a hacer una acción en otro lugar y ya eso lo resume. Hola, buen día. Pero también hay una cuestión que la plantea Guinness en el texto, es cómo se agudiza la brecha, ¿no? La brecha social entre los países con más recursos y los que tienen menos recursos. Y es una cuestión que seguramente sigue teniendo un peso importante, ¿no? Claro, Natalia, hacer cursos de actividades que son dictadas en otros países, que por medio de una, pues uno puede sumarse. Todo este tema de los conversatorios, de las charlas, de los cursos. Hoy me mandaron uno que a tal hora va a ser Argentina, a tal hora Ecuador y demás. El otro día, ¿qué día fue? El lunes, apareció martes, la educación agraria de la provincia festejó los 15 años de la ley de educación técnico profesional, y yo, bueno, a pesar de que estoy jubilada, quiero que grabara un spot. El spot hoy, yo me río, porque ya tiene 2.100 vistas. Uno lo pudo difundir y antes, es decir, cómo hacíamos para comunicar algo, ¿no? Y para... una cosa impresionante. Profe, el concepto que da bien de la globalización, que digamos no es muy específico, sino que es más genérico, la opinión que tiene él, que la diferencia de los escépticos y los radicales, pero no es que es muy específica. Dice que les falta completar a los radicales y a los escépticos y generaliza algo, una idea, pero no es que es muy puntual, digamos, tampoco. No, lo importante de lo que plantea Giddens en ese momento, insisto, en el 99,
era que no era solamente una cuestión económica. Claro. No era un cambio económico, sino él apunta a cuestiones culturales y sociales. Igual que el otro autor, cuando vimos, no me acuerdo cuál autor era, que explicaba qué era la sociología, que no daba una definición específica, sino medio generalizado, ¿puede ser? Es que lo que sucede, creo que lo que sucede desde la sociología, uno está pensando en las ciencias exactas o que tienen una cuestión más determinante, ¿no es cierto?, más específica, más concreta, más objetiva. Y en el caso de la sociología es una visión que, como dijimos, si el pensamiento sociológico, si la sociología construye estos sociólogos que estamos viendo han construido un discurso responsable, ¿sí? Okay. Entonces no van a encontrar la definición exacta ahí. Okay. Podemos refutar, pero para refutar una consideración, un texto académico de un sociólogo, tenemos que buscar otras fuentes para poder refutarlas, por ejemplo, otros estudios. Por esa razón fue que agregamos los otros dos textos al de Giddens para que ustedes pudieran diferenciar o tener acceso a otras ideas por ahí más actuales o vistas desde otro punto de vista, ¿no? Lo importante es que no lo pensemos solamente desde el sentido común, ¿no es cierto?, a lo que es la globalización. Que podamos apoyarnos, desnaturalizarla, hacernos las preguntas acerca de lo que vamos observando, y no desde poder analizarlo, ¿no? Y argumentar eso. Uy, me acordé que tenía que tomar un remedio. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces, ya hemos tenido una introducción bastante amplia al tema, así que no sé cómo seguimos. ¿Quieren charlar un poquito del tema de globalización? Hay algunas preguntas del tema, ya pudieron leer a los tres autores. Hay como un silencio estudiantil. Es que me parece que están más con Rafín. Hola, profe, buen día. ¿Cómo terminaron con Rafín? Yo leí todo, pero necesito que usted lo explique. Es mejor, es más entendible. Bueno, a ver. Para el tema de globalización, yo les recomendaría que empiecen por el texto de Giddens. Después y después sigan con el texto de Byung-Chul Han y de Giddens y de Bauman. Así, pero yo comenzaría con el texto de Giddens. En cuanto al texto de Rafín, si ya lo terminaron o lo están terminando, vieron que es un texto bastante lineal, que se puede leer fácil. Ahí vamos a hablar algunas palabritas, deberían más o menos tratar de tener en claro al terminar ese texto, digamos un poco la cronología y la forma en que se van conformando los dos grandes actores que van a terminar dando lugar a la burguesía y al proletariado, cómo se van conformando a lo largo de esos casi, diría yo, 6 siglos que describe Rafín en el texto.
porque calculen que son más o menos 4 periodos de 1 siglo y medio cada uno, ¿sí? Es decir, 4 periodos de unos 150 años, así que estamos hablando casi de 600 años para que el capitalismo evolucione desde la forma de producción feudal hasta la forma de producción capitalista. Entonces, esto también nos remarca esa idea de la mirada epocal de la modernidad, ¿no es cierto? Es decir, fíjense que la implementación, la aparición, la génesis del capitalismo transcurre a lo largo de fácil entre 4 y 5 siglos. Es decir, que no es un periodo instantáneo, no es algo que se da, que un día la gente se despertó en medio de la Edad Media y dijo, somos capitalistas. Y la Edad Media ha terminado, ¿no? Es decir, un proceso lento, un proceso que se fue dando a través de la sociedad, y por eso lo interesante es poder leer en ese texto, a lo largo del texto, las modificaciones que van sufriendo los distintos estamentos sociales del feudalismo que terminan derivando en las clases sociales del capitalismo. Por un lado eso, ¿no? Importante tomar en cuenta ese proceso. Por otro lado, también analizar un poco las modificaciones que sufre el Estado. Calculen que en la modernidad se caracteriza por la aparición del Estado. ¿Sí? La idea de Estado, ¿sí?, nace con la modernidad, nace con el capitalismo. Y la idea de nación nace con el capitalismo. Algo que hoy en día lo vemos de vuelta, ¿no? Lo que hablábamos en la primera clase, ¿no? Hoy en día lo vemos naturalizado, la existencia del Estado, la existencia de la nación. Son elementos que a lo largo de la historia de la humanidad ocupan posiblemente los últimos 400, 500 años y no más que eso. Para dar un ejemplo de diferencia entre Estado y nación, siempre usamos... Todavía, a ver, la idea del Estado, dijimos, ¿no? La idea de la nación sí existió siempre. Lo que pasa es que en la modernidad la idea de la nación se ata a la idea del Estado, que eso antes no había ocurrido. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿por qué decimos que la idea de la nación existió siempre y lo que no había existido antes era la idea del Estado sumado a la nación? Todo ese proceso lo tenemos que leer en Raffín, está todo descrito en Raffín. A ver, veamos un poquito este proceso, ¿sí? Si nos remontamos al periodo de la Edad Media, ¿sí?, el gobierno se ejercía a través de dos entidades. Por un lado, la nobleza, que tenía la autoridad en los feudos, que era una autoridad relativa, era una autoridad basada en la necesidad del otro de obedecer esa autoridad. Una autoridad que estaba basada en la fe, porque era la iglesia, la iglesia la que reconocía el derecho a gobernar de la nobleza. De hecho, era la iglesia la que coronaba al emperador y era la iglesia la que nombraba a los señores feudales, la que garantizaba la herencia feudal. Con lo cual no existía la idea del Estado. ¿Por qué no existía? Porque las personas que compartían determinados orígenes
podían estar distribuidas en una determinada cantidad de feudos. Es decir, había naciones que estaban distribuidas en determinada cantidad de feudos. Lo importante es, ojo, ¿cuál es el concepto de nación? Vamos a empezar por eso. Tenemos que tener en claro. ¿Cuál es el concepto de nación? ¿Cómo definiríamos nación? ¿Cómo definirían ustedes la idea de nación? Grupo de personas con un sentido de pertenencia o algo que los une entre ellos, porque no todas las naciones tienen territorio, por ejemplo. No, no todas las naciones tienen territorio, aún más, y hay naciones con territorio, aún con territorio y sin Estado. Es decir, por eso, bien me gusta esta idea de hay algo que los relaciona, que les da una relación de pertenencia, ¿sí? Ese algo es la historia en común, el lenguaje, el idioma, la religión, las creencias, la cultura, ¿sí? En algunos casos hasta podemos hablar de la genética, si comparten determinados ancestros idénticos por descendencia. Están integradas por determinadas familias, de esta manera comparten apellidos, comparten árboles genealógicos. ¿Sí? Bien, eso es una nación. Eso es una nación. Y durante la Edad Media las naciones habitaron libremente en diferentes feudos, divididas en diferentes feudos, de acuerdo al tamaño o a la extensión de los feudos y de acuerdo a la cantidad de personas que integraban esa nación. Durante la modernidad se van a producir algunos cambios en el Estado, que Rafil los describe perfectamente bien. Y se van a producir algunos cambios en los actores sociales. Y tal vez lo más remarcable del nacimiento del capitalismo es la llegada al poder de la burguesía. Un proceso, repetimos, 400 años, no fue una cosa de un día para el otro. Nacen a su vez a partir de los mercaderes, esa burguesía que de a poco se va apropiando del capital mercantil, de la capacidad de comerciar, esa burguesía que a su vez se va apropiando del capital financiero, porque de a poco va controlando y creando la banca. Va a apoyar a partir de aproximadamente 1500, 1550, es decir, a partir del siglo XVI, va a empezar a apoyar la figura del rey, ¿sí? La figura de la monarquía. Ahí tenemos un problemita de nuestro conocimiento de la historia, ¿sí? Y pensamos, ¿sí?, que en Europa siempre hubo reyes, ¿sí?, lo cual es un error. Si bien siempre hubo reyes en el sentido de que cada pueblo tenía sus gobernantes, su forma de autoridad, su estratificación social, al terminar, digamos, a comenzar la Edad Media, el único gobierno de Europa era Roma, ¿sí?, el emperador, ¿sí? Roma se encarga de dejar a todas las naciones europeas sin ninguna otra forma de gobierno que no sea la propia Roma. En el momento en que cae el imperio, esta forma de gobierno se empieza a fragmentar en feudos. Es decir, que los feudos heredan, de alguna manera, una parte del poder imperial. Por eso seguían jurando fidelidad al emperador que quedaba en Roma. Solo que ese emperador
representación de poder que ya no existía. Y el poder centralizado pasa al Papa. Esa es la Edad Media. ¿Sí? El poder centralizado en el papado, que toma esa imagen del emperador, y los señores feudales, los feudos, cada uno de los feudos, con mayor o menor capacidad de manejar ejércitos y de controlar la política. Bien, la burguesía surge en ese espacio y comienza un proceso lento de traspasar, por así decirlo, el poder a la imagen del rey. ¿Sí? Y para 1500 se inician los grandes enfrentamientos. ¿Por qué 1500? ¿Qué es lo que pasa en Europa a partir de 1500? ¿Qué movimiento se da en Europa a partir de 1500? Ajá. Es uno de los movimientos históricos más importantes, que es la Reforma. ¿Sí? La Reforma es un proceso histórico importantísimo. ¿Sí? Empieza, como siempre contamos el cuento, ¿no? Empieza con un cura, ¿sí? Un sacerdote católico en Alemania, que empieza de alguna manera a criticar el accionar de la Iglesia. Sobre todo empieza a criticar la capacidad de la Iglesia de acumular riquezas, empieza a criticar la capacidad de la Iglesia de hacer negocios, empieza a criticar la capacidad de la Iglesia de manejar la política, empieza a criticar la visión de la Iglesia sobre la pobreza y sobre el trabajo. Y cuestiona esto de una Iglesia, que la Iglesia sea la que explica la fe y no que la fe sea tal cual los hombres la quieren ver. Eso va a generar un enfrentamiento entre este cura y la Iglesia, un enfrentamiento complejo. ¿Sí? La Iglesia, este señor, cada vez, todas estas cosas que dice, las dice a través de una serie de tesis, de pequeñas publicaciones. La Iglesia lo lleva a Roma, lo meten en cana, lo encarcelan, lo obligan a prometer que no va a seguir escribiendo sus tesis. Este señor vuelve a Alemania y, por supuesto, sigue escribiendo sus tesis. El Papa termina enviando sus ejércitos para arrestarlo, y la burguesía alemana se para en defensa de este cura. Este cura se llamaba Martín Lutero, y Martín Lutero da, apoyado por la burguesía alemana, el primer paso en la reforma religiosa de Europa. Eso marca, por un lado, un cambio en la mentalidad de la gente, un cambio en la forma de ver, y también marca la disminución del poder de la Iglesia Católica en la política. Y, por otro lado, el apoyo de la burguesía a la monarquía, es decir, a los reyes. Y acá tenemos que diferenciar la nobleza de la realeza, ¿sí? La nobleza del rey. Apoyado por la burguesía, el rey comienza a aumentar su poder por encima de la nobleza y se producen cruentos enfrentamientos entre la nobleza y la realeza. ¿Sí? En casi todos los países de Europa lo hemos visto, siempre lo vemos en las películas, aún más en las películas, en general, los nobles son buenos y la burguesía y la realeza es la mala de la película. Hay una película que a Carlos no le gusta el actor, es sí, Corazón Valiente. En la película En Corazón Valiente, que trabaja el Bobo, se ve justamente eso, se ve el enfrentamiento entre los nobles y el rey. Lo mismo pasa en la historia de Robin Hood. ¿Sí? Lo mismo pasa en la historia, si ven la llegada del trono de Isabel I de Inglaterra. ¿Sí? Siempre es la nobleza en contra de la monarquía. Por supuesto, en toda Europa gana la monarquía.
En Francia es el primer país donde se produce ese cambio tan importante. Históricamente, el primer ministro de Francia, el cargo de primer ministro de Francia lo ejercía a su vez el cardenal de Francia. Es decir, el hombre fuerte del Papa en Francia era a su vez quien ejercía en cierta medida el gobierno de Francia a través del ministerio. ¿Sí? Vieron ustedes, deben haber leído la historia del cardenal Richelieu, por ejemplo, cuando leyeron Los Tres Mosqueteros. No leyeron Los Tres Mosqueteros, pero cuando ven las películas de Los Tres Mosqueteros, bueno, como el poder que tenía el cardenal Richelieu en esa Francia premonárquica. Cuando muere Richelieu, lo sucede... momento que me agarró el Alzheimer. Mazarino, creo que era el nombre. Esperen que lo tengo en francés y no me suena en castellano. Por supuesto que lo voy a googlear rápidamente. Ahí les contesto, un momento que todo depende de lo rápido que esté. Mazarino, muy bien, Blanco. Mazarino era, Tomá, chupate esa mandarina con Z. Bien, por suerte lo dije antes de googlearlo, porque así se nota que el Alzheimer aún no avanza lo suficiente. El cardenal Mazarino, cuando muere Mazarino, el Papa envía al nuevo cardenal a Francia para que Luis XIV lo nombre primer ministro. Y Luis XIV le responde al Papa diciéndole: el Estado soy yo. No va a haber primer ministro, ¿sí? El gobierno de Francia lo ejerce desde ahora en más el rey de Francia, ¿sí? Ese cambio va a dar origen al nacimiento de las monarquías absolutistas. Y junto con las monarquías absolutistas nace el concepto de Estado. Y el concepto de Estado se pega al concepto de nación. Es decir, en el momento, por ejemplo, en que Luis XIV se proclama rey de Francia, nace el concepto de Francia como país bajo ese gobierno de Luis XIV. Y ese gobierno, ese país, ese Estado francés, ¿sí?, inmediatamente asume las condiciones de la nacionalidad de Luis XIV. Luis XIV era francés, pero gobernaba un territorio donde no solamente había franceses. Pero desde el momento en que Luis XIV se declara rey de Francia, ¿sí?, automáticamente una enorme cantidad de territorio se convierte en Francia. Y los señores que viven en ese territorio pasan a ser franceses. Fíjense cómo se ata la idea de nación a la idea de Estado. En Inglaterra fue mucho más duro, ¿sí?, cuando el poder absoluto es asumido por un rey inglés, ¿sí? Los demás pueblos que habitaban la isla tienen que rendirse ante el rey inglés. Esta suma del poder en la monarquía va a permitir durante ese proceso, durante el segundo periodo, que Rafin llama el periodo de la manufactura, que se produzca la acumulación originaria. ¿Por qué? Porque bajo la figura del rey, los distintos señores feudales, la nobleza feudal va a tener que entregar sus territorios al rey, y los campesinos que habitaban esas tierras que eran libres, de golpe van a estar habitando tierras que ahora son del rey. Y el rey las va a repartir, esas tierras, de manera aleatoria entre la burguesía. Pero ya la reparte como propiedad privada. El rey le cede, le entrega
la propiedad de la tierra a la burguesía. Y a su vez la burguesía apoyaba esa imagen del rey. ¿Sí? Por eso ese periodo de la manufactura se va a caracterizar por la aparición de las monarquías absolutistas, la creación de los Estados-nación y la acumulación originaria, es decir, la acumulación sobre los bienes de producción, que es lo que hablábamos la clase pasada. Es decir, nace la idea de la propiedad privada sobre los bienes de producción. ¿Está? Y la gente comienza, como lo cuenta ahí Rafina, a trabajar en los grandes talleres. Da inicio el periodo de la manufactura. No sé si ahora podés volver, hay una pregunta que quedó con respecto, si querés seguir con la diferenciación de Estado y Nación. Sí, voy a terminar vamos a terminar analizando el rol del Estado y después volvemos al rol de los distintos actores sociales. Bien. Agustina pregunta si repetís las 3 cuestiones que eran. No escucho. ¿Cómo? Agustina pregunta las 3 cuestiones que caracterizaron, que recién dijiste, al periodo de la manufactura. Bien, ¿cuáles eran esas 3? ¿Cuáles eran esas 3? A ver. Eran, por un lado, vamos, ayúdenme ustedes, díganle, vamos. Estamos tratando de... Monarquías absolutistas, Sí. los Estado-nación y la acumulación originaria. Exactamente, en ese orden se da, ¿sí? Es decir, el apoyo de la burguesía va a generar la aparición de las monarquías absolutistas. Esas monarquías absolutistas van a marcar la división o la aparición del Estado sumado al concepto de nación, es decir, la nación, el comienzo de los Estados-nación y el proceso de acumulación originaria. Fíjense que esos Estado-nación era necesario ese poder absoluto del rey porque permitía 2 cosas. Por un lado, la apropiación sobre los territorios feudales. Porque los señores feudales seguían defendiendo a sus campesinos y seguían defendiendo el derecho a trabajar libremente la tierra. ¿Sí? No lo hacían de buenos, lo hacían porque ellos necesitaban que sus campesinos sigan trabajando para ellos. Pero la burguesía necesitaba que los campesinos sean desplazados de la tierra para que vayan a trabajar a los talleres, es decir, para que se conviertan en empleados asalariados. Ese es el proceso de acumulación originaria, lo vamos a ver la semana que viene. Y por otro lado, la separación del Estado de la Iglesia. La reforma fue fundamental para que pudiera separarse el Estado de la Iglesia. Ahora bien, una vez producida la acumulación originaria, una vez que se dan los cambios que conocemos como acumulación originaria, una vez que los sistemas productivos se encuentran encaminados y, ojo, y que se produce un cambio económico gigantesco en Europa al finalizar la conquista de América por la enorme capacidad de América de entregar materia prima a Europa. La burguesía, ya estamos hablando del periodo industrial, la burguesía que ya era dueña del capital industrial y del capital económico, inicia el proceso de apropiarse del capital político, es decir, del gobierno, de tomar el control del gobierno.
Con lo cual se desatan, tanto en Europa como en América, lo que se denominan las revoluciones burguesas. Es decir, la propia burguesía, que hacía 200 años había llevado a las monarquías absolutistas al gobierno, ahora inicia un proceso de derrocar las monarquías absolutistas. Todas las revoluciones que se dan entre mediados de 1700 o finales de 1700 y finales de 1800 son revoluciones burguesas, es decir, son la llegada al poder de la burguesía. Esto empieza con la revolución independentista de los Estados Unidos, sigue con la Revolución Francesa, se suma a la Revolución Gloriosa del Reino Unido, se suma la revuelta en los Países Bajos, y todas las revoluciones independentistas de América, todas las revoluciones independentistas, todas, aún la Revolución de Mayo en la Argentina, son revoluciones burguesas, es decir, es la burguesía apropiándose del poder. ¿Ah? Aún más, si ustedes se acuerdan, a ver, repasemos la Revolución de Mayo de 1810, que la estudiaron en la escuela. En esa primera junta de gobierno de la Revolución de Mayo de 1810, ¿quiénes integraban la junta de gobierno? ¿Se acuerdan? No les voy a tomar examen de historia, me gustaría que me pudieran decir todos los miembros de la junta, pero supongamos que el establishment de ese momento. De la junta. Era Mariano Moreno, López y Planes, ¿puede ser? Mariano Moreno, Vicente López y Planes, ¿sí? Todo el establishment ¿ah? de ese momento. Paso. Si los analizamos, eran militares, sacerdotes, abogados y comerciantes. Militares, sacerdotes, abogados y comerciantes. Acuérdense que la revolución empieza a gestarse en la única fábrica que funcionaba en Buenos Aires en ese momento, que era la jabonería de la familia Vieites. ¿Está? Es decir que volvamos a la misma pregunta. ¿Cuántos obreros y campesinos había en la junta de gobierno que hace la revolución? Ninguno. ¿Está? Es decir, las revoluciones independentistas de América fueron revoluciones burguesas. Fue la burguesía la que se apropió del poder. No fue el proletariado. Si analizamos la revolución del 76 en los Estados Unidos, ¿sí? De vuelta, aparece el mismo bobo de la otra película. A Zabaleta le gusta, yo lo detesto. Aparece el mismo bobo de la otra película, haciéndonos otra película donde nos habla de otra revolución y nos muestra la revolución de los Estados Unidos. ¿Cómo empieza la revolución de los Estados Unidos? ¿Por qué empieza? ¿Alguno la estudió en el colegio? ¿O algún estudiante extranjero? Por los impuestos que se implementaban que implementaba la corona después de la guerra de los 7 años contra Francia. Muy bien. ¿Y los impuestos? ¿Y qué hace? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el desafío contra la corona? Primero no querían pagar esa cantidad de impuestos, pero principalmente esos impuestos fueron implementados por los gastos que hizo la corona durante la guerra de los 7 años. Exactamente, muy bien. ¿Y quiénes no querían pagar? Porque esos impuestos... La burguesía y principalmente gran parte del pueblo, pero como en todas las revoluciones, hubieron gente que se mantuvieron leales al rey, así que no podemos argumentar que fue toda la nación americana. Bien, el tema fue el inicio de la revuelta, se da cuando el rey aumenta los impuestos a la exportación del té, ¿sí? Y los grandes productores de té en la costa de Virginia, en la costa este de los Estados Unidos, dicen que antes de pagar el impuesto van a tirar todo el té al mar, y de hecho lo tiran el té al mar, tiran toda la cosecha de té al mar,
Y ahí se inicia la revolución. Con ese, Se le llamaba la noche del té, ¿no? sí, la noche del té, con ese desafío al rey. Ahora, ¿quiénes tiran el té al mar? Los campesinos que habían recogido el té a mano en todos los campos de Virginia, o los comerciantes del té, los que tenían el té empacado, embolsado y listo para vender a Europa. Los comerciantes, la burguesía es la que inicia la revolución. Y si ustedes ven la película del Bobo, que se llama El Patriota, ¿la vieron? Sí. Bueno, si ustedes, el Bobo era un pobre campesino que vivía trabajando la tierra. No, él en una plantación tenía supuestos esclavos libres que no se iban por alguna razón. Tenía una terrible casa con 5 hijos enormes. Tenía una mansión enorme. Era millonario, tenía una hacienda, una estancia. Esa es la visualización del proceso de las revoluciones burguesas. ¿Sí? ¿Da? Y dijimos que estas revoluciones burguesas se extienden desde la revolución de Estados Unidos en 1776 hasta las últimas revoluciones en 1800, terminando en 1800. ¿Sí? Posiblemente la última monarquía absolutista europea en caer, y eso significó un cambio, ¿sí? Un cambio, fue cuando la burguesía inicia la revolución en contra del zar de Rusia. ¿Sí? La revolución rusa se inicia en 1917. Pero, en medio de la revolución, cuando la revolución estaba ya en su clima, calculen que estamos hablando del país más grande del mundo, con lo cual la revolución no podía darse en 3 días. No era la revolución de mayo, donde todo el Río de la Plata era una sola ciudad. Estamos hablando de Rusia, ¿sí? Muy bien. Esa revolución llevó mucho tiempo, hasta años podríamos decir, pero en la mitad de la revolución se produce un cambio en los revolucionarios. Aparece una fracción de revolucionarios que representaban al proletariado. Es decir, en mitad de la revolución, la que había comenzado como una revolución burguesa se transforma en una revolución proletaria. Por supuesto, la burguesía intenta volver para atrás en la revolución. Es decir, que la burguesía que había empezado la revolución inicia una contrarrevolución. Por supuesto, todo termina mal para el zar. El zar es capturado por los revolucionarios que representaban a la fracción del proletariado. Toda la familia del zar es ejecutada. Y la revolución rusa termina siendo la primera revolución proletaria en este proceso de revoluciones. Por eso va a dar origen a la Unión de Repúblicas Socialistas. Pero fíjense que es la última, es al final, ya es en el siglo XX. Estas revoluciones que empezaron en el siglo XVIII. Empezaron en el siglo XVIII y atravesaron todo el siglo XIX, ¿sí? Terminan con la última gran revolución, que es la Revolución Rusa, ya en el medio del siglo XX, ¿tá? En 1900. Entonces, fíjense los cambios del Estado, ¿no? Cómo pasamos de esos estamentos feudales, que no eran un verdadero Estado, a un concepto del Estado-nación, las monarquías absolutistas y después los gobiernos burgueses. Fíjense que la burguesía, cuando llega al poder en estas revoluciones, dicta las constituciones, las nuevas constituciones burguesas, casi todas inspiradas en la Constitución de los Estados Unidos y en la Declaración de Derechos de Francia, de la Revolución Francesa, y todas arrancan diciendo lo mismo. ¿Cómo empiezan casi todas las constituciones? Diciendo todos los hombres nacen iguales. ¿Sí? Vieron que hasta nuestra Constitución empieza así. ¿Sí? Reconociendo la igualdad entre los hombres. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí o no? Pongan carita de profe. Por lo menos. Bien. Sí.
Muy bien, ahí me gusta. Bien. Pero, fíjense dónde está lo interesante de esta declaración de que todos nacen iguales. Todos nacen iguales ante la ley, pero ya todos nacen ricos o pobres. Es decir, las constituciones arrancan diciendo todos los hombres nacen iguales cuando la acumulación originaria ya se había producido. Es decir, iguala a los hombres ante la ley cuando ya las diferencias económicas estaban establecidas. Y dice, ahora somos todos iguales. Sí, pero usted es rico y pobre. Pero somos iguales. Ya no hay más nobleza, no hay más nobles. Yo seré rico, pero soy igual que vos. No soy igual de rico, pero soy igual en cuanto a la ley. Y a partir de ahora, si vos querés hacer plata, tenés que trabajar, como la hice yo la plata. Y ahí nace lo que podríamos decir la gran característica del capitalismo, ¿no? Esto de todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones ante la ley, pero no tenemos las mismas condiciones ante la economía. Eso lo vamos a volver a discutir en unas clases ya del segundo parcial. ¿Sí? Esto de que no nacemos todos iguales. ¿Sí? De ninguna manera nacemos todos iguales, a pesar de que la Constitución diga que nacemos todos iguales. Bien. Ese es el rol del Estado, ese es el cambio del Estado. Todos entendieron la diferencia entre Estado y nación. Todos entendieron que pueden existir naciones sin Estado. O que pueden existir varias naciones bajo un mismo Estado. Cuando se crea el Estado de Francia, y Francia entra en guerra con el rey de España por el gobierno de lo que es los territorios limítrofes entre Francia y España, es decir, todo lo que va a derivar después en el tratado que va a dividir las dos naciones a partir de los Pirineos, ¿sí? Los dos estados. La Francia pirenaica y la España pirenaica y la gran división de las dos naciones por las más altas cumbres de los Pirineos. Una serie de naciones quedaron absolutamente absorbidas por estos estados. Un ejemplo es el País Vasco, la nación vasca, ¿sí? El pueblo vasco, Euskal Herria, queda simplemente un día se enteran que la mitad de ellos eran franceses y que la otra mitad de ellos eran españoles. Les avisan, así no sé quién les avisó. Un día digo, buena, sí, no, ya está, hasta acá, hasta esta rayita, ustedes son súbditos de Luis XIV, que es el rey de España, y de esta rayita para allá responden al reino de Navarra, que a su vez es fiel a la corona de Castilla y Aragón. Listo, bienvenidos, ustedes son españoles, nosotros somos franceses, que Dios los ayude. Y ya está. Y toda una nación con su cultura, su idioma, sus tradiciones, toda una nación se convierte queda bajo un estado determinado. Los estados. Por eso a veces se dicen los vascos franceses y no es así. Claro, conviene que la gente a veces habla, ¿usted es vasco francés o usted es vasco español? Yo soy vasco, te contestan. Lo mismo ocurrió con los pueblos originarios en América. Hoy en día todavía hay gente que discute si los mapuches son chilenos o argentinos. Cuando estaban ahí antes que Chile y Argentina existieran. Y un día vino uno, pasó una raya por el medio y dijo, de acá para allá Argentina, de acá para allá Chile. Buen día, bienvenidos a Argentina y a Chile. Pero no, pero ya está, bienvenido. Le damos un DNI de este lado, le damos un documento del otro. Pero si mi hermano está de aquel lado, bueno, su hermano es chileno y usted es argentino. Listo. O su hermano es uruguayo y usted es argentino. O su hermano es paraguayo y usted es argentino. ¿Sí? Es decir, que ese proceso que se dio... O boliviano y argentino, ¿no? O boliviano y argentino. ¿Sí? Cuando en Bolivia, o en el norte de Argentina, o en el norte de Chile, ¿sí? O en el sur de Colombia, y en el sur de Venezuela, y en Ecuador, y en Perú, ¿sí? Los señores que viven ahí, que son venezolanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos,
¿sí? Descienden de un imperio que en su momento llegó a ser más grande que el Imperio Romano. Dicen, señores, yo soy inca. Inca, desciendo del sol, desciendo del imperio que gobernó América durante la misma cantidad de años que Europa, que Roma gobernó Europa. Tenemos nuestro idioma, hablamos quichua, creemos en esto, creemos en esto, creemos en... Nada, no discutamos. Este pedacito del imperio inca es chileno, este pedacito del imperio inca es argentino, este pedacito del imperio inca es Bolivia, este pedacito del imperio inca es Perú, esto es Ecuador, esto es Venezuela y esto es Colombia. Listo, bienvenidos. ¿Sí? ¿Ya? Aún más, durante la primera mitad del siglo XX, los Estado-nación, los estados, persiguieron furiosamente a las diferentes naciones que habitaban bajo el Estado. Ese proceso se denomina de nacionalismo. ¿Sí? Cuando el Estado intenta imponer una nación a sus habitantes. ¿Sí? Cuando el Estado toma la representación de una nación e intenta imponerla a sus habitantes. ¿Sí? En España, durante años, cualquier idioma que no fuera el español estuvo prohibido. ¿Sí? Es decir, había que hablar español, estaban prohibido el euskera, estaba prohibido el catalán, estaba prohibido el gallego, estaba prohibido el romaní. ¿Sí? En algunos países la persecución de esas naciones sin Estado fue hasta persecución física, con asesinato, con muerte. ¿Sí? La nación judía en el este de Europa fue violentamente perseguida. La nación judía fue hasta 1958 una de las naciones sin Estado más grandes. ¿Sí? En 1958 se crea el Estado de Israel y la nación judía recupera su Estado. ¿Sí? Pero hoy en día siguen existiendo naciones sin Estado. El País Vasco todavía no tiene Estado. ¿Sí? Los pueblos originarios de América todavía no están reconocidos por algunos estados. Hay otros estados que sí. Por eso, por ejemplo, Bolivia cambió su nombre. ¿Sí? Y se denomina Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir plurinacional? Que reconoce que bajo ese Estado habitan múltiples naciones. ¿Sí? Múltiples naciones. ¿El Estado argentino, hay una nación argentina? Sí. Hay una nación argentina. ¿Integrada por quién? Y bueno, la nación argentina son los descendientes de aquellos españoles que llegaron, ¿sí? Y que se fueron mezclando con otros pueblos europeos y que se fueron mezclando con habitantes originarios y con afrodescendientes, ¿sí? Y que constituyen la nación argentina. En general, hablantes de español, en general, descendientes de grandes grupos católicos, pero con otras religiones también mezcladitas. ¿Sí? Esa es la nación argentina. Pero bajo el Estado argentino existen otras naciones. ¿Sí? Bajo el Estado argentino, pretender que todo el que nazca bajo el Estado debe pertenecer a una determinada nación es nacionalismo. ¿Sí? Es decir, es imponer una nación a la fuerza a gente que de golpe no pertenece a esa nación. ¿Sí? Hay preguntas Italia tuvo un proceso terrible de nacionalización. ¿Sí? Italia tenía un montón de pueblos que habitaban la península itálica, de diferentes naciones, ¿sí? Con idiomas absolutamente diferentes. ¿Sí? Traten de hacer que... ¿y qué pasó? Y bueno, el Estado impuso un idioma que es el italiano, ¿tá? Que era el idioma que se hablaba en una pequeña región de Italia nada más. ¿Sí? Ese idioma fue el que se impuso al resto de Italia, así como el español se impuso a España. ¿Sí? ¿Ah? Hay preguntas, Cecilia, si el Estado está relacionado con territorio. El Estado en general está relacionado a
al conjunto de leyes y de sistemas administrativos y de gobierno que existe sobre un determinado territorio, sí. ¿Ah? Hoy en día, ¿saben cuál es la nación más grande sin Estado? Ojo, a partir de 1960 y algo, no me acuerdo la fecha exacta, las Naciones Unidas crea lo que se llama el Comisariato General, es decir, una especie de Secretaría General para el reconocimiento de las naciones sin Estado. ¿Sí? Crea una forma, ¿sí? de tratar de reconocer las naciones que no tienen Estado. Hoy en día la nación sin Estado más grande reconocida por las Naciones Unidas es la nación kurda, ¿sí? Los kurdos, ¿sí? Y la que le sigue es la nación gitana. La nación gitana es la segunda nación sin Estado reconocida por las Naciones Unidas, los gitanos, ¿sí? Los gitanos son una nación, ahí tienen un ejemplo, una nación que vive en la diáspora, es decir, vive desparramada por el mundo y no tiene un Estado que la reconozca o que la represente como nación. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, y después siguen en la lista los pueblos originarios de América, siguen en la lista algunos pueblos de África. ¿Sí? Hoy en día uno de los estados más fuertes de África es un estado plurinacional. El estado de Sudáfrica, después de las reformas implementadas por Nelson Mandela, se reconoce como estado plurinacional de Sudáfrica. ¿Sí? Por eso, si ustedes escuchan el himno de Sudáfrica, el himno nacional de Sudáfrica, se canta en 4 idiomas distintos. ¿Ah? Es decir, las 4 estrofas del himno de Sudáfrica están cada una en un idioma diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sudáfrica se reconoce como un estado plurinacional. Miren lo que le costó, ¿no? Es decir, después de años de apartheid y de años de un gobierno dictatorial de los grupos descendientes de europeos, de los grupos de raza blanca, de raza caucásica, se hace toda una reforma que lleva a la creación de un Estado plurinacional. Bien, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver... No, volvamos a lo que había preguntado hoy Marianela, que era con respecto a cómo se producía el cambio de los excedentes del comerciante. No, Natalia Bonal fue. Profe, consulta, cuando dice que los feudos le permiten a los burgueses o mercaderes transportar los excedentes de la mercadería, ¿con qué objetivo lo hacían? ¿Los feudales lo hacían para algún beneficio propio o por qué razón? A ver, empecemos. Vamos a aclarar una cosita. En el trabajo práctico tienen que tomar un solo periodo. Pero es importante que entiendan todo este proceso de la modernidad. Por eso no es que, para decir cómo se están planteando cuestiones que no nos piden en el trabajo. No se piden directamente, pero tienen que ver, por ejemplo, lo de Estado-Nación, tiene que ver con lo que va a pasar en la globalización, ¿no? O llamada posmodernidad para algunos. Por eso la aclaración. Y a los fines de la materia es importante que conozcan todo ese proceso. Digo, para que no nos piensen que solamente, ¿por qué se está explicando todo esto cuando se pide en el trabajo un solo periodo? Y Carlos. El cambio que se va a dar en la Edad Media, que Raffin señala como el inicio del capitalismo, es la aparición de un actor social, no uno, sino miles, pero que hacen esa función, que son los mercaderes transhumantes, los mercaderes ambulantes. Estos mercaderes inician el comercio entre los feudos, entre los distintos territorios feudales.
¿sí? Intercambiando los excedentes de producción. Ese intercambio de los excedentes de producción, ese mover, ¿por qué? Porque los feudos eran economías cerradas. Entonces, si un feudo producía de más algo, le iba a empezar a faltar algo más. Es decir, ¿qué quiere decir esto? No todos los feudos producían todo lo que necesitaban. Y al mejorar las condiciones de producción, empiezan a producir de más de lo que normalmente producían. Supongamos, un feudo que producía, no sé, vidrio, ¿sí? Como por ejemplo Venecia. Venecia era la gran fabricante de cristal de Europa, ¿sí? Muy bien. Al mejorar las condiciones de producción, a Venecia le empieza a sobrar cristal, ¿sí? Entonces los mercaderes comienzan a intercambiar este cristal con otros feudos. Acá no había una cuestión de conveniencia, sino que simplemente esos bienes producidos en exceso no se hubieran aprovechado si el mercader no los intercambiaba. Profe, perdón, ¿qué ganaba el mercader, digamos, con esto? Más allá, porque hasta así parece que lo ganan los feudos, digamos, intercambian entre ellos, pero el mercader, justamente, el mercader comienza al intercambiar esta mercadería, esta mercancía, porque se convierte en mercancía, comienza a retener una pequeña ganancia por el trabajo realizado. ¿Tá? Es decir, la compra a 20 y la vende a 21 y se queda con un pesito, ¿sí? Listo. Ese pesito paga los gastos de haberla movido más una pequeña ganancia. Y así comienzan los mercaderes a moverse. Sí, después es eso de que crean las ciudades. Claro, ahora, claro, exactamente. Ese movimiento de la mercancía hace que los mercaderes tengan que moverse de un feudo a otro. Lógicamente, cuando llegan a un feudo determinado a vender sus productos, tienen que vivir cerca de donde la gente intercambia productos, que es donde, cerca del mercado. Y el mercado estaba en la ciudad donde asentaba el ejército y el gobierno del feudo. En las ciudades fortificadas de Europa. Por supuesto, estos mercaderes que cruzaban Europa de un lado al otro no podían estar dentro de las ciudades. Entonces vivían en las afueras de la ciudad. Justamente esto de ahí sale el nombre de burgueses, porque esos eran los que vivían extramuros, por fuera de la ciudad. Pero a medida que aumentan en número y en cantidad de mercadería que mueven, de mercancía que mueven a través de Europa, la burguesía empieza a presionar a la nobleza para que de alguna manera les permita empezar a tener sus propios lugares de trabajo. Y ellos empiezan, profe, a vender digamos, a los campesinos y aldeanos, digamos, aparte de hacer ese intercambio entre los feudos. Ahí es donde empieza a... Estos mercaderes comienzan compran y venden a la gente, sí. Sí, todavía. En este periodo inicial, en el periodo que llamamos de la revolución comercial. Y la nobleza va a permitir que la burguesía, estos mercaderes, que todavía no son una burguesía fuerte, comience a tener sus propias ciudades. Lo que se denominan las ciudades libres. Ciudades que no responden al gobierno de la nobleza, sino que son ciudades que pertenecen a los mercaderes. Ahora, a ver, esperen un cachito que voy a ver si puedo. Aguántenme 2 minutos. Recuerden que hubo un momento de la producción aldeana, ¿no? Intermedio,
donde que habla Rafín en el texto, que le llevaban los materiales, digamos, para que produjeran en las mismas aldeas. Hasta que después, que ahora lo va a plantear Carlos, se mudan a las ciudades, a los talleres, y bueno, que se convierten en la fábrica. Este proceso que tiene que ver justamente con la acumulación originaria, ¿no? Y que después vamos a ver cuando trabajemos el desarrollo agrario argentino, el último trabajo práctico, porque Carlos habló de parcial, segundo parcial. Para nosotros está estructurado, no tenemos parciales. Quiero aclarar esto porque en un momento dijo, pertenece al tema el segundo parcial. No es que van a tener parciales, sino que estamos divididos, digamos, lo que en los 5 trabajos prácticos, lo que sería, lo que equivaldría al primero y al segundo parcial. ¿Se entiende? Porque por ahí alguno quedó colgado con el tema, como habló de un segundo parcial, ¿dónde están los parciales? Por eso aclaremos esto. Bien. Estaba buscando dónde hacerles un dibujito para que tengan un poco de pizarrón, porque si no estaba como dando clases sin pizarrón. ¿Quién quiere entrar a esta hora? A esta hora, mira, llega Nicky Campos, llega un poquito tarde. Y sale de alguna otra materia. Bueno, hay que dejarla libre, listo, que sufra. A ver, vamos a ver si podemos... Voy a compartir la pantalla. Primero voy a ver si esto anda bien, porque siempre me pasa lo mismo que comparto pantalla y anda mal y quedo como un bobo. ¿Ves? Ya estaba a punto de quedar como un bobo. Porque no siempre anda bien el Paint. Este anda bien. Bien. Ahora sí. Muy bien, ahora sí voy a compartir pantalla y vamos a usar un poquito de pizarrón porque no puede ser que no tengamos pizarrón y que estemos trabajando en el aire. Carlos, ahí pregunta Natalia que si habías dicho que las ciudades libres estaban habitadas primeramente por el ejército y quiénes más. O está tomando nota en el Word. A ver, vamos a empezar de vuelta un poquito acá. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Durante el periodo feudal, las ciudades estaban en realidad construidas alrededor de la fortaleza feudal. ¿Sí? ¿Está? Alrededor de la fortaleza feudal se construían las ciudades y todas las ciudades se caracterizaban por tener su pared, su muralla alrededor. Hoy en día todavía las grandes ciudades de Europa siguen teniendo vestigios de estas murallas que rodeaban a la ciudad feudal. Vamos a empezar a analizar un poco estos cambios que se dieron para dar origen a la burguesía. En este periodo feudal aparecen la imagen del mercader ambulante. ¿Sí? Este mercader, si es un mercader que transportaba mercadería.
Pero, a lo largo de aproximadamente 100 años, ¿sí? En lo que va de lo que podríamos llamar el siglo XVI aproximadamente, ¿sí? Estos mercaderes van a convertirse en comerciantes. Y vamos ahora a ver qué hace falta para que un mercader se convierta en comerciante. Y la mercadería se va a convertir en mercancía. Y para que este proceso ocurra, ¿sí? Donde el mercader se transforma en comerciante y la mercadería en mercancía. Una corrección, dijo siglo XVI y puso... Y escribí siglo XIV, gracias. Era para ver si estaban atentos. Bien. ¿Cuál es el proceso que hace que la mercadería se convierta en mercancía? La aparición de la moneda. Y el cambio del valor de uso que hablábamos la clase pasada al valor de mercado. Bien, en ese contexto, ¿sí? Estos mercaderes que originariamente ponían los mercados y sus casitas y vivían en la periferia de la ciudad, generando un problema de seguridad para estas ciudades, van a conseguir de parte de la nobleza feudal la emisión de lo que se llama las cartas de privilegio, y van a surgir, además van a aparecer en paralelo a las ciudades feudales, las ciudades libres. Las ciudades libres son muy diferentes en cuanto a la forma política y de gobierno con respecto a las ciudades feudales. Son ciudades que en general no están amuralladas. Son ciudades que tienen un diseño moderno de calles que se cruzan de manera cuadrada, de calles anchas para permitir la circulación de la mercancía, de los carros que transportaban la mercancía. La ciudad feudal tenía las calles finitas. ¿Sí? A propósito, ¿por qué les parece que las calles eran finitas? Para poder pelear mejor, para poder defenderse mejor. Entonces las calles eran finitas, era complicado moverse en las ciudades feudales. Pero la idea era que fuera complicado para cualquier ejército invasor moverse en la ciudad feudal. En cambio, las ciudades libres se caracterizan por ser ciudades de fácil circulación. ¿Sí? Aún más, las ciudades feudales estaban en lugares difíciles de alcanzar. ¿Sí? Arriba de una montaña, en el medio al borde de un precipicio, contra una montaña. En cambio, las ciudades libres no, estaban al lado de los grandes ríos navegables. Estaban en el medio de la llanura, estaban donde se cruzaban todos los caminos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hoy en día en Europa se nota la diferencia entre aquellas ciudades que nacieron como ciudades feudales, ¿sí? Florencia, Lyon, Bath, Edinburgh, ¿sí? Ciudades clásicas, ciudades feudales, ¿sí? Y las ciudades que nacieron como ciudades libres, ¿sí? Génova, Venecia, París, Londres, ¿sí? Ciudades que de feudal no tienen nada, ¿sí? Son ciudades completamente libres, amplias, con calles cuadradas, con buena circulación. ¿Ah? Algunas de ellas rodeando la vieja ciudad feudal, porque en algunos casos la ciudad libre se creó alrededor de la propia ciudad feudal que le había dado origen. Bien, volvamos acá. Ahora bien, dijimos que este comerciante va a terminar dando lugar a, finalmente, la burguesía.
¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuándo? Cuando a partir de las monarquías absolutistas, la burguesía se apropie de los bienes de producción. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la otra clase social que veníamos estudiando? Mientras que la nobleza feudal en la Edad Media establecía los sistemas de control y de gobierno y del ejército, la plebe, integrada, como ya vimos, por el clero, la milicia, los artesanos y los campesinos, me falta uno, espera, y los siervos, ¿sí? Toda esta plebe que estaban al servicio del señor feudal, ¿sí? De alguna manera van a transformarse en... Espera que me quedó corta la flecha. Van a transformarse en hombres libres. Esa característica de hombres libres, en realidad, dice Marx, ¿de qué han sido liberados los hombres? En realidad no han sido liberados, han sido separados de los bienes de producción. Toda la plebe feudal gozaba con la capacidad de utilizar libremente los bienes de producción. ¿Tá? Es decir, si necesitaba leña podía juntar leña, necesitaba tierra, buscaba un pedazo de tierra y la araba y la cultivaba y la trabajaba. Si necesitaba pescar, pescaba. Si necesitaba un herrero, el herrero salía, buscaba fierro, buscaba y hacía cuchillos, hacía espadas, hacía arados, hacía hachas, ¿sí? Ahora bien, en el proceso de acumulación originaria, todos esos bienes de producción pasaron a tener dueños. Con lo cual, los hombres libres, que se crea a partir de este momento, en realidad no eran hombres, eran hombres separados de la naturaleza. ¿Y en qué se van a convertir estos hombres libres? Entonces, estos hombres libres lo único que van a poder hacer es transformarse en proletariado y vender su fuerza de producción. Es decir, van a poder trabajar por un salario. Quiere decir que acá nace el concepto de, como acá había nacido el concepto de mercancía, ahora vamos a hablar aquí del concepto de salario. Y es el concepto de salario lo que va a convertir a estos hombres libres en proletarios. Acá no existía el concepto de salario. Fíjense que necesitamos 3 elementos que aparecen a lo largo de la historia para definir la aparición del capitalismo. La aparición de la moneda, la apropiación o acumulación originaria de los bienes de producción y la aparición del salario como elemento de pago. ¿Sí? ¿Está? Esto vamos a ir viendo que se va dando a lo largo de este proceso y aún más, hay un tercer elemento que evoluciona. ¿Cuál es? El capital. El capital es fundamental porque es lo que define al capitalismo. Y el capital comienza más o menos también en este periodo, en el periodo de la revolución comercial, empieza como capital mercantil. Los comerciantes, de lo primero que se apoderan, de vuelta, sin darse cuenta, es un proceso ajeno a la voluntad de las personas. Acá no hubo una mente perversa o maligna creando el capitalismo. Es un proceso
que por eso llevó 400 años. Porque se fue asentando, se fue creando a medida que se usaba. No es que un señor se despertó y dijo voy a inventar el capitalismo. No, se dio, fue un proceso. Marx nos dice, un proceso ajeno a la voluntad de las personas. Y en ese proceso, el primer capital que aparece es el capital mercantil. Es decir, la capacidad de intercambiar mercadería. Estos mercaderes que empezaron como mercaderes transhumantes, como mercaderes ambulantes, con un carrito, con una carreta donde movían sus mercaderías, y iban de un pueblo a otro, terminan convirtiéndose en monstruos del comercio. ¿Sí? El ejemplo tal vez más importante a lo largo de nuestra historia es Marco Polo. ¿Sí? Marco Polo descendía de una familia de enorme poder comercial. ¿Sí? Todo el viaje de Marco Polo a Asia no es por una cuestión ni de científica, ni de descubrimiento, ni militar, ni de conquista. Todo el viaje de Marco Polo a Asia es por comercio, para abrir nuevas rutas de comercio. Colón se encuentra con América, para desgracia de América, pero ¿por qué? Estaba Colón tratando de conquistar el mundo. Colón era un conquistador, Colón era un evangelizador, iba con las banderas de la iglesia. No, era un No, Colón estaba tratando de llegar a las Indias, buscar un pasaje para llegar más rápido a las Indias. Claro, pero por eso América por un tiempo se llamó las Indias Occidentales. Claro, pero ¿para qué? ¿Para conquistar las Indias? No, para establecer un viaje más rápido de mercadería con las Indias. Exactamente, era un comerciante. De hecho, había nacido Colón en una de las grandes ciudades libres de Europa, Génova. ¿Sí? Génova es un ejemplo de las grandes ciudades libres, gobernadas siempre por comerciantes. ¿Sí? Los príncipes genoveses nunca fueron nobles, siempre fueron comerciantes. ¿Ah? Y Colón había nacido en Génova y su intención era esto de establecer una ruta comercial. Entonces fíjense que esas vías de comercio no eran, si bien habían comenzado con esos comerciantes que iban con un carrito y vendían cositas de pueblo en pueblo, ya estamos hablando de enormes familias con enorme poder mercantil. Ahora, cuando nace la acuñación de la moneda, si nace la moneda como tal, también van a ser alguien que pueda acumular moneda y prestar moneda, y entonces van a ser el capital financiero. Vamos a tratar, hay preguntas y van a poder hacer preguntas de globalización hoy. Vamos a tratar, estamos 12 menos 5, vamos a tratar de, ya en 5 minutos se terminaría esto, ¿no? Sí, ya termino, mira, voy por capital financiero, ya estoy terminando. Vieron de vuelta, ¿no? Vieron la sutileza de la profesora, ¿no? El uso del impersonal en la conjugación verbal. No dijo, Carlos anda terminando, sino que dijo, en 5 minutos esto se terminaría. La tipa lo deja en un impersonal maravilloso, ¿tá? Es decir, de ninguna manera bajó la orden directa. Esto, Carlos, termina. Uy, le sacó un pedazo a mi texto. Que Zabaleta lleva la batuta. Sí, pero... No. Cada uno... ¿Te cabe alguna duda de ese proceso de dominación? Bien. Y luego nos queda un último periodo donde esta burguesía se va a apoderar a partir de las revoluciones burguesas. Se va a apoderar del poder político
Y se va a producir acá otra gran revolución. ¿Qué otra revolución se produce casi al mismo tiempo coincidiendo con estas revoluciones burguesas? La revolución industrial. La revolución industrial. Es decir, que esta burguesía ahora se va a convertir en burguesía industrial. El proletariado se va a convertir en los empleados de la industria. Y va a aparecer la última forma del capital. Dijimos que el capital ya tenía su forma de capital mercantil, capital financiero, y va a aparecer la tercera forma del capital, con lo cual ya el capital económico va a estar conformado en su totalidad, que es el capital industrial. En este proceso, entonces, de capital mercantil, capital financiero y capital industrial, queda asentado el capital económico. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Acá ponemos monarquías absolutistas coincidiendo con la apropiación de los bienes de producción. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los bancos están como en esto del capital Financiero. aparecen ahí? El capital financiero justamente se indica por el nacimiento de la banca. Y esto también era manejado por burgueses. Por una parte de la burguesía, ¿sí? Sí. ¿Está? ¿De acuerdo? Por eso cuando habla Rafín del imperialismo, que lo plantea muy brevemente, ahí empieza el tema de los mercados, ¿no? De la lucha por internacional, digamos, por el manejo de los mercados. Bien. ¿Qué querían hablar? Algo de globalización. ¿Qué preguntas querían hacer de globalización? Profe, Sí. el capital mercantil y el capital financiero aparecen en la revolución comercial. Y se terminan de asentar en el periodo de la manufactura, ¿sí? Ah, listo, gracias. Bien. Vamos a hablar un poquito de globalización, vamos. ¿Tienen preguntas o...? Profe, yo tengo dudas sobre el texto de Enjambre, el de Sin Respeto. No termino de comprender bien lo que se describe en el principio del texto. ¿Qué es lo que, a ver, Tipo, por ejemplo, no termino de comprender qué es esto de la tormenta ¿de qué? Dale. Tormenta de mierda, creo que dice. Sí. Bueno, A ver. no termino de comprender cómo es que... ¿A qué llama tormenta de mierda? ¿A la comunicación digital? Lo que él dice es, vamos a analizar qué periodo describe Buchanan en este texto, ¿no? Cuando él nos habla del enjambre, ¿sí? Él ya está analizando una globalización tardía, una globalización que debe tener unos 10 o 15 años más que la globalización que describe Giddens en el texto, donde ciertas cosas que Giddens permitía entrever ahora han quedado ya casi completamente confirmadas, ¿no es cierto? Y él habla en esto del respeto, y cuando habla del respeto nos da idea de qué es el respeto. ¿Qué es para el autor el respeto? ¿A qué llama él el respeto? ¿Sí? Él dice que el respeto, fíjense el texto, todos se dieron cuenta que el texto está resaltado, ¿no? Porque ya veo que guiñó. Lo hemos ido aclarando, sí. Yo me di cuenta cuando lo imprimí, tipo que salió todo marcado. Antes claro, no. porque hay que verlo con el Adobe, no con el visor de Chrome, porque el visor de Chrome no lo ve resaltado. No sé por qué. No me pregunten por qué, pero...
No, Lara no está en ninguno de los dos tomos. ¿Qué Porque cosa? No, pregunta a Lara si no está en el tomo 1, no está en ninguno de los dos, en ninguno de los dos tomos. Y aclaramos, creo que fue por Facebook, que lo habían preguntado, y habíamos aclarado que era lo que había que leer. Esperen que Eso está, estoy buscando al coreanito para abrirlo. Yo no puedo abrirlo porque no sé cómo es el tema. Ajá, ajá. Yo aquí tengo todo. Vos lo tenés completo y tenés la selección. Ujú. Estamos mostrando otra cosa. No, pero todavía no estoy compartiendo pantalla. Sí, estás compartiendo Sí, pantalla. estás compartiendo. Ay, qué agradable. Suerte que me avisaron, mirá si íbamos todos presos. Prólogo. Acá. Este es el texto que teníamos que ver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el autor comienza definiéndonos qué es el respeto, cómo ve él el respeto, ¿sí? Y esto él toma la idea del respeto como esto de mirar al otro con la distancia necesaria para no invadirlo, ¿sí? Esto de considerar el espacio personal de cada uno, ¿sí? Considerar la individualidad. Y por eso él dice que en este proceso de la globalización, en este proceso de la globalización, donde a lo largo del proceso globalizador, como leemos en Giddens, se desdibujan los conceptos de Estado-Nación, se desdibujan las fronteras internacionales, se desdibujan las diferencias culturales, ¿sí? Byung-Han nos lleva a un grado extremo donde dice se desdibuja la individualidad, se desdibuja el sujeto. Porque el respeto, dice él, es esto de ver al sujeto, ver la individualidad, ¿sí? Es decir, si yo te respeto, lo que estoy viendo es tu individualidad, estoy viendo tu espacio, estoy viéndote con la distancia, respetando tu distancia, ¿sí? ¿Ya? Aún más, vieron que las formas culturales normalizadas, naturalizadas de respeto involucran la distancia. ¿Ah? Siempre cuando uno dice es una persona que me trata con mucha distancia y siempre eso involucra las normas, no necesariamente, pero lo que dice Byung-Han es eso, ¿no? El respeto es ese cuidar el espacio personal. Y él dice, en la globalización el espacio se ha perdido. Al volvernos absolutamente públicos, ¿sí? El respeto se ha perdido. La sociedad se ha convertido en una sociedad sin respeto. Y miremoslo lo de todos los días, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy en mi casa, ¿sí? Normalmente, ¿tá? En mi casa, yo podría decir estoy sin camisa, estoy en cuero en mi casa. No todavía porque no empezó el veranito, pero en un mes más yo voy a estar en cuero en mi casa. Ahora,
¿puedo abrir la clase y dentro de un mes estar dando clase en cuero con ustedes? No puedo. Es decir, a pesar de... ¿Por qué? Porque si no perderíamos esa distancia. Pero sin embargo, gran parte de esa distancia se ha perdido. Hoy mis alumnos conocen mi habitación, conocen dónde duermo. Esto que está acá atrás es mi casa y es mi habitación y es el lugar donde yo duermo. ¿Está? Y hoy mis alumnos conocen a mi hijo porque varias veces pasó por atrás mío cuando estábamos dando clase. ¿Sí? Es decir, gran parte de mi intimidad ha quedado expuesta. ¿Sí? ¿Ah? Claro, saben lo que comemos, saben quién cocina, saben que yo cocino. Aún más, saben que yo estoy separado, que vivo solo con mi hijo, que en este momento no tengo pareja estable. Es decir, hay un montón de cosas de mi vida que han quedado expuestas. ¿Ah? Ahora, en condiciones de no globalización, ustedes, no ustedes, pero pensémoslo una generación para atrás, se acercaban a un profesor a preguntarle, ¿usted está casado? ¿Se acercaban a un profesor a preguntarle, ¿usted cocina en su casa? No, porque eso formaba parte, dice Buchan, del respeto. El respeto era esa distancia, ese cuidar el espacio personal. Y nos dice Buchan, en esta condición de enjambre, y fíjense qué es, ¿por qué usa la palabra enjambre? ¿Qué es un enjambre? Un enjambre es un todo de individuos que perdieron su individualidad. ¿Sí? Esa es la idea que él trata de darnos cuando habla de enjambre, un todo de individuos que perdieron su individualidad. Y él analiza la pérdida de esa individualidad a partir de la pérdida del respeto. ¿Sí? Piensen que Buchan es coreano, ¿sí? En los pueblos orientales, tanto en Corea como en China como en Japón, la idea del respeto es una idea fuertísima en lo cultural. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esa distancia. ¿Sí? Profe. Sí. Yo justamente estuve hace 2 años viviendo en Japón, me fui 1 año, y nada, todo esto que dice es muy cierto y es muy gracioso como uno occidental que va para allá y se pone a hablar, capaz de una reunión social con ellos, y haces una pregunta que para uno es normal, qué sé yo, no sé, los sábados vas a jugar al fútbol, no sé, cualquier pregunta, y si ellos sienten que es muy personal, tienen una capacidad increíble para evadir las preguntas y demás, y digamos, uno fuera de la cultura no sabe realmente si está faltando el respeto o no, pero más allá de eso, ellos tienen como su privacidad bastante cuidada, obviamente depende de cada uno, pero en general son muy reservados. Claro, exactamente, por eso el autor marca eso, ¿no? Marca cómo la globalización nos ha expuesto, ¿sí? Nos ha expuesto y cómo nuestra intimidad ha pasado a formar parte de una intimidad globalizada. ¿Sí? Y por eso la idea de enjambre, ¿sí? Por eso la idea de enjambre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Explica eso entonces un poquito esto de la tormenta. La tormenta es esa tormenta de información, ¿sí? Esa tormenta de información que nos cae, que no es solamente información pública, no es solamente la información que veríamos en un noticiero, sino es, fíjense cuánto hay en las redes de información personal, ¿sí? De información personal, ¿sí? ¿Está? Eso es lo que él habla cuando él habla de esa tormenta de mierda, es decir, de la enorme cantidad de información personal que se vuelca en las redes. ¿Sí? Yo sé quién se peleó con quién, si el novio la fue a visitar, si la novia lo dejó,
si lo echaron del trabajo, si el jefe lo maltrató, si empezó el gimnasio, si no empezó, si comió canelones anoche o si no comió canelones. ¿Está? Es decir, la exposición absoluta de lo que hasta hace 10 años era absolutamente privado. ¿Sí? Por eso Byung-Chul lo plantea como la última forma de la globalización. Se globalizaron las culturas, se globalizaron los estados. Primero se globalizó la economía. Se globalizó la economía, como nos cuenta Giddens. ¿Sí? Se globalizó la cultura, se globalizó lo social, se globalizó lo económico y finalmente, ahora, nos cuenta Byung-Chul, se globaliza el individuo. ¿Sí? Se globaliza el individuo. Y el respeto entendido por la distancia que tenemos que tener, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Desaparece. Desaparece. Fíjense que en nuestro sentido común, justamente, ¿qué es lo contrario al respeto? Que lo contrario al respeto es no la falta de respeto, al contrario, la falta de respeto es cuando alguien falta el respeto que debería existir. Es decir, cuando desaparece el respeto, pero desaparece de manera correcta, cuando nace la intimidad. ¿Sí? Es decir, la idea contraria al respeto es la intimidad. No, claro, cuando se invade el respeto de otro, está faltando el respeto. Yo no te di permiso que me invadas, me invadiste. Pero cuando yo acepto que una persona deje de respetarme, ¿por qué acepto que deje de respetarme? ¿Por qué no exijo respeto de mi pareja? Porque mi pareja tiene intimidad conmigo. Entonces pasa a cruzar esa distancia, ¿sí? Y por eso antiguamente había gente que tratabas de usted y gente que tuteabas. Y el tuteo antiguamente marcaba ese cruce de la línea del respeto. Ese admitir al otro en tu intimidad. Y nos dice Byung-Chul, eso se ha perdido. La intimidad se entregó a la globalización. No hay más intimidad. Y al no haber más intimidad, no hay más respeto. ¿Sí? Es decir, en el enjambre, el respeto no existe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense, a mí estos días me han aparecido solicitudes de fake de algunos de ustedes, ¿no? Y antes, gente que yo de pronto no conocía el nombre y demás, entonces trataba de buscar, no sé si les pasa lo mismo a ustedes, ¿no? Buscar información personal en esa parte que dice información. Yo tengo Instagram, pero no lo entiendo, así que me dijo por fake. Y uno trataba de averiguar quién era la persona, es decir, como sumarla a la intimidad de uno, ¿no es cierto? Porque de alguna manera se enteran de otras cosas, lo que uno comparte, si comparte determinada noticia, está mostrando además cómo pensamos, qué cosas son las que nos interesan. Había una película, no me puedo acordar ahora, muy buena del año pasado, que fue esto de cómo se determinan, te llegan publicidades, vos le das un me gusta a una, qué sé yo, una página de una noticia de suculentas, por ejemplo, me pasa, entonces ya después pones que querés comprar determinado artículo y te empiezan a aparecer todas las publicidades referidas a ese producto. Es una cosa muy, muy seria, ¿no? Hasta dónde estamos exponiéndonos. Y las cosas que, como decía Carlos, hay gente que publica si se va a alguna parte, si está enferma, y es raro, es complejo. Sí, inclusive ya hablando como a un nivel más de marketing y eso, hoy en día, no sé si a mucha gente le pasa, calculo que sí, pues entre ellos sucede, a veces estamos hablando de algo y de repente uno agarra el celular y le sale una publicación o algo de lo que estábamos hablando, sin siquiera haberlo buscado. O sea, ya hay como una invasión a la privacidad de digamos, no sé, Google o todo eso, es como muy, muy loco.
Yo el otro día les recomendaba, no la he visto todavía, pues una película que creo que algo de las redes, creo que lo dije, Carlos se rió, por acá la tenía anotada, ¿no? Sí, dilema de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Redes sociales. Sí, sí, yo la vi, muy buena. Bueno. Aún más, sin haber visto la película, fíjense que recién Elenita no es una gran adicta a las redes sociales, digamos, ¿no? Es decir, es como que recién ahora está despertando a la red social. Y recién Elenita acaba de confesar algo que en las redes sociales se considera un delito. ¿Sí? No un delito, pero sí un pecado, digamos. Ella dijo, cuando alguien me pide amistad, yo lo primero que hago es investigar a ver quién es, ¿sí? Eso Elenita en las redes sociales se llama estaquear a alguien, ¿sí? Y viene del stalk en inglés, que quiere decir acosar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo se restablecen los sistemas. Yo tengo una parte de mi vida publicada en internet. Y yo la publiqué, pero no te dejo que vos la revises para atrás. El verbo que uso cuando vos revisas, es decir, si yo te acepto como amistad, queda feo que vos vayas a ver mis fotos viejas. Me estás estaqueando. ¿Sí? Cuando en realidad yo las publiqué. Ah, pero no... Aún más, entonces te dicen, no le vayas a dar like a una foto vieja del tipo, porque queda mal que vos, si hoy te aceptó la amistad, vos le podés empezar a dar like a las fotos de ahora en adelante, pero queda feo que le des like a las fotos de ahora para atrás, porque quiere decir que estuviste revisando. ¿Por qué no voy a revisar si es público? ¿Ah? A mí me divierte porque yo estaqueo a mis alumnos y los veo en la escuela, por ejemplo, con sus primeras fotos de Facebook. En general todos arrancan con la foto del viaje de egresados. Entonces voy a su Facebook y digo, miralo a este cuando hizo el viaje de egresado, la cara de bebé que tenía y la cara de pirata que tiene ahora. ¿Sí? Es decir, hay normas, ¿sí?, nuevas que intentan recrear una privacidad de algo que se volvió público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Realmente, la palabra acoso, ¿cuándo existe la imagen del acoso? Si vos venís y te asomás a una ventana de mi casa. ¿Sí? Si vos me espiás en mi casa, eso es acoso. ¿Sí? Ahora, hoy en día la idea del acoso se trasladó a las redes sociales. ¿Ah? Es decir, es acoso si vos revisás mis redes sociales, a pesar de que yo hice públicas mis redes sociales. ¿Ah? ¿Ven lo que habla esto, lo que habla Big Juan del respeto que se ha perdido? Es que fue todo tan rápido que no medimos las consecuencias a veces. La sociedad, eso también lo dice Giddens, los mecanismos regulatorios sociales, ¿sí?, los mecanismos regulatorios sociales no tuvieron tiempo de adaptarse a los cambios tecnológicos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Y como dice Lara recién, ¿no? Miren ustedes qué condición, ¿no? En algo que nació en ser público como la red, insistimos en ser privados. Si ya éramos privados, si ya teníamos vida privada, nosotros elegimos lo contrario al volvernos públicos en las redes. Y ahora queremos privacidad en las redes. ¿Sí? ¿Entienden el cambio del proceso? ¿Sí? Bien. Y, por supuesto, hay un viejo refrán en ética. Saben que no tengo la suerte, porque realmente es un laburo bastante feo, de estar en el comité de ética de la facultad. Y en general casi todos los comités de ética tenemos ciertas reglas que cumplimos. Y una de las reglas que tenemos, y que la tienen todos los comités de ética, es la ética siempre viene un paso atrás de la ciencia. Es decir, la ciencia siempre va más adelante de la ética. La ética llega después que los cambios científicos y tecnológicos. ¿Sí? A la ética le cuesta más llegar. ¿Ah? Es decir, cuando la ciencia ya sabía clonar, la ética todavía no sabía qué decir con respecto a si se